Cuentos macabros. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio de la carretera. Era una noche sin luna, y la niebla, espesa como una manta de algodón sucio, cubría todo a su alrededor. Roberto Beto Molina, un camionero con 20 años de experiencia, miraba fijamente hacia el camino, aunque la visibilidad apenas alcanzaba unos metros. Las líneas blancas en el pavimento eran su única guía en ese tramo desolado de la Ruta 13. Tenía que entregar una carga de materiales de construcción antes del amanecer. Sabía que este era un trayecto que evitaban muchos camioneros. Los rumores sobre accidentes extraños y desapariciones en esa carretera lo hacían poco popular. Pero para Beto, eran solo supersticiones. Había recorrido miles de kilómetros en su vida y nunca había visto nada que no pudiera explicarse. Sin embargo, esta noche tenía algo diferente. Un escalofrío inexplicable le recorría la espalda, y no era por el frío del aire acondicionado. Mientras conducía, un leve chirrido comenzó a oírse en el remolque. ¿Ahora qué?, murmuró mientras encendía las luces altas para tratar de ver mejor. La niebla devolvía la luz como un muro opaco. Decidió detenerse en la próxima área de descanso, pero esta parecía no llegar nunca. El camino se extendía interminable, rodeado de árboles oscuros y retorcidos, cuyas ramas semejaban garras al borde del asfalto. De repente, algo cruzó frente a los faros. Era rápido, casi demasiado rápido para distinguirlo, pero lo suficiente para que Beto pisara el freno y el camión se detuviera con un chirrido ensordecedor. Su corazón latía con fuerza. Miró por el parabrisas, pero no vio nada. Un animal, tal vez un ciervo, pensó, aunque algo en su interior le decía que no. Tomó una linterna de la guantera, bajó del camión y comenzó a inspeccionar. El aire afuera era húmedo y denso, con un olor terroso que no reconocía. Caminó hasta el frente del camión, iluminando el camino con la linterna. No había señales de impacto ni de sangre. Sus botas resonaban sordamente contra el pavimento, y el eco parecía no tener fin. Entonces lo escuchó, un susurro. Era bajo, como si alguien murmurara justo detrás de él. Beto giró bruscamente, pero no había nadie. Los árboles permanecían inmóviles y la carretera estaba tan vacía como antes. «Debo estar oyendo cosas», dijo en voz alta, como si eso pudiera tranquilizarlo. Pero mientras regresaba al camión, el susurro volvió. Esta vez más claro. «Beto». Congelado, dejó caer la linterna, cuyo haz de luz giró erráticamente, iluminando los bordes de la niebla. Juraría que había algo moviéndose entre los árboles, algo bajo y deforme, con una figura que no era completamente humana. Sin esperar más, corrió de vuelta al camión, subió al asiento del conductor y arrancó. El motor rugió y Beto aceleró con más fuerza de la necesaria. Pero el susurro persistía. Esta vez no era solo un eco en su mente. Parecía provenir del propio remolque. «No puede ser. Es solo la carga», se dijo, pero las palabras sonaban vacías incluso para él. Decidió ignorarlo. Si se detenía, sabía que su mente empezaría a jugarle más trucos. Los minutos pasaron, pero cada vez que miraba por los espejos retrovisores, tenía la sensación de que algo se movía en la parte trasera del remolque. Intentó distraerse encendiendo la radio, pero solo encontró estática. La única emisora que parecía funcionar emitía una melodía vieja y desafinada, como de una caja de música. Entonces un golpe fuerte resonó desde el remolque. Beto dio un respingo, y el camión se tambaleó ligeramente. «¿Qué demonios?», murmuró con el sudor empezando a correrle por la frente. Giró el volante hacia un costado y detuvo el vehículo nuevamente, esta vez con el corazón martilleándole en el pecho.
Bajó armado con una llave inglesa, decidido a revisar la carga. Abrió las puertas traseras del remolque con un tirón brusco y el olor que emergió lo golpeó como una bofetada. Era un hedor acre y podrido, como carne en descomposición. Beto iluminó el interior, esperando encontrar alguna caja rota o un animal muerto atrapado por accidente. En cambio, vio algo que lo dejó paralizado. En el centro del remolque, entre las cajas, había un muñeco de trapo del tamaño de un niño. Su rostro estaba cosido de manera grotesca, con botones por ojos y una sonrisa torcida hecha de hilo rojo. Pero lo más aterrador era que el muñeco no estaba allí antes. Beto cerró las puertas de golpe, el sonido retumbando en la carretera desierta. Se subió al camión respirando con dificultad. El muñeco no podía haber llegado ahí solo. ¿Alguien lo había puesto? ¿Cómo? Solo tengo que llegar al próximo pueblo, pensó, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero mientras arrancaba nuevamente, no pudo evitar mirar por el retrovisor. El muñeco estaba ahora sentado justo al borde del remolque, mirándolo fijamente. Beto aceleró como nunca antes. Sus manos temblaban en el volante y sentía que su garganta se cerraba con cada kilómetro que avanzaba. Miraba constantemente el retrovisor, pero el muñeco ya no estaba allí. «Es imposible, imposible», repetía para sí mismo como un mantra inútil. Sin embargo, el eco del golpe en el remolque y la visión del muñeco seguían frescos en su mente. La carretera parecía interminable y la niebla seguía espesándose, tanto que las líneas blancas del pavimento casi desaparecieron. Beto encendió las luces altas nuevamente, pero lo único que lograba era iluminar una pared densa de vapor gris. El hedor a podredumbre seguía impregnando el aire dentro de la cabina, como si algo lo hubiera seguido desde el remolque. Entonces las voces comenzaron. Eran susurros al principio, mezclados con el ruido del motor y el chirrido de las llantas sobre el asfalto. No podía entender lo que decían, pero se sentían cercanas, como si alguien estuviera escondido justo detrás de su asiento. Intentó ignorarlas, pensando que era el cansancio acumulado, pero las voces se intensificaron. «Beto, para el camión, déjanos entrar». La última frase lo hizo apretar los dientes. «No hay nadie aquí», gritó, golpeando el volante. Pero al mirar de reojo el espejo lateral, vio algo que le heló la sangre. Al borde del camino, entre los árboles envueltos en niebla, había figuras. Decenas de ellas. Eran sombras alargadas, humanas, pero torcidas de una manera antinatural. Algunas estaban encorvadas, otras parecían caminar de lado, como si sus cuerpos hubieran sido quebrados en múltiples lugares. Todas se movían lentamente, siguiendo el camión a través del bosque. Beto apretó el acelerador, pero los susurros se convirtieron en gritos. «No puedes escapar. Míranos». «Beto». El claxon del camión resonó cuando lo tocó desesperado, esperando que el sonido dispersara las figuras. Pero no sirvió de nada. En lugar de desaparecer, las sombras comenzaron a acercarse al borde de la carretera, y algunas parecían deslizarse hacia el centro del camino. De repente una figura saltó frente al camión. Era alta, con brazos anormalmente largos que casi rozaban el suelo. Su rostro era apenas visible entre la niebla, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas. Beto giró bruscamente el volante para evitarla, y el camión se tambaleó violentamente, casi saliéndose de la carretera. El vehículo se detuvo en seco, y la cabina quedó sumida en un silencio abrumador. El motor aún zumbaba débilmente, pero los susurros habían cesado. El único sonido era el de su respiración agitada. «Esto no está pasando, no está pasando», murmuró.
pero cuando levantó la vista, vio algo que le quitó el aliento. A pocos metros frente al camión, la figura seguía allí, inmóvil. Ahora podía verla con más claridad. Su piel parecía hecha de una tela áspera y desgarrada, como un saco viejo. Su cabeza estaba torcida en un ángulo imposible, y de su boca salía un hilo de humo negro que se retorcía en el aire como una serpiente. Y entonces habló. «Llévanos contigo, Beto». Beto no esperó a escuchar más. Puso el camión en marcha y volvió a acelerar. Las ruedas patinaron en el pavimento húmedo, pero el camión finalmente se puso en movimiento. Mientras avanzaba, podía ver por los retrovisores cómo las figuras en la carretera se disolvían lentamente en la niebla, pero sabía que no se habían ido. No estaba solo en ese camino. Después de lo que le parecieron horas, Beto finalmente vio luces a lo lejos. Era una estación de servicio, la primera señal de civilización desde que había tomado esa maldita ruta. Sus manos aún temblaban mientras giraba hacia el estacionamiento y apagaba el motor. Bajó del camión con las piernas rígidas, mirando a su alrededor con desconfianza. La estación estaba casi vacía, salvo por un viejo surtidor de gasolina y una pequeña tienda con luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Había un auto estacionado al lado, pero no había señales de personas. Beto entró en la tienda, buscando a alguien con quien hablar. Necesitaba asegurarse de que no estaba perdiendo la cabeza. Dentro, el aire era denso y olía a algo rancio, como madera podrida. Un anciano estaba detrás del mostrador, mirándolo con una expresión inexpresiva. «Ruta 13, ¿verdad?», dijo el hombre antes de que Beto pudiera abrir la boca. Beto asintió desconcertado. «¿Cómo lo sabe?». El anciano soltó una carcajada seca. «Todos los que pasan por aquí tienen esa mirada, como si hubieran visto el infierno». Beto quiso responder, pero el sonido de algo golpeando el remolque lo interrumpió. Era un golpe fuerte, como si algo estuviera tratando de salir. El anciano frunció el ceño y se acercó a la ventana para mirar el camión. «No abras eso, hijo. Lo que llevas ahí no debe salir». Beto sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay ahí?» «Algo que no pertenece a este mundo», respondió el anciano, mientras sacaba una botella de licor de debajo del mostrador y le ofrecía un trago. «No eres el primero en traerlo, pero tal vez seas el último». Antes de que Beto pudiera preguntar más, las luces de la tienda parpadearon violentamente y un sonido gutural, profundo y aterrador, resonó desde el remolque. El sonido era como un rugido mezclado con un lamento humano, algo que no debía existir en este mundo. Beto retrocedió instintivamente, derribando una pila de cajas. El anciano, en cambio, parecía resignado. «Ya está despierto», murmuró. «¿Qué está despierto?», preguntó Beto con la voz rota por el miedo. El anciano no respondió de inmediato. Caminó hacia una puerta trasera, abrió un cajón metálico oxidado y sacó un rifle viejo. Lo cargó con movimientos mecánicos como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. «Lo que llevas en ese remolque es un pasajero que nunca debiste recoger», dijo finalmente, clavando sus ojos en Beto. «Y ahora ambos están marcados». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, el sonido del remolque volvió a sacudir el aire. Esta vez, los golpes eran más intensos, como si algo estuviera golpeando las paredes desde dentro con una fuerza sobrehumana. Las luces de la estación comenzaron a parpadear con mayor violencia y el zumbido de los fluorescentes se convirtió en un agudo chirrido que arañaba los nervios. «Tenemos que salir de aquí», dijo Beto, pero el anciano negó con la cabeza. «No puedes huir. Esto no es solo un lugar, es un destino, y tú ya estás en su camino».
Las palabras del anciano eran enigmáticas, pero no había tiempo para entenderlas. Un crujido ensordecedor los interrumpió. Beto giró la cabeza hacia la ventana y lo que vio lo hizo retroceder. El remolque se estaba abriendo, no por las puertas traseras, sino por el costado. Las paredes metálicas se abollaban y rompían como si fueran de papel. Y de las grietas emergía una sombra negra, densa, que se retorcía como un líquido vivo. La niebla alrededor de la estación se arremolinó hacia el camión, como si fuera atraída por esa presencia oscura. «¡No mires!», gritó el anciano, pero Beto no pudo evitarlo. Sus ojos estaban fijos en la figura que comenzaba a formarse entre las sombras. Era humanoide, pero su piel parecía hecha de hollín que se desprendía con cada movimiento. Tenía extremidades largas y desproporcionadas, y de su rostro surgían ojos vacíos que destilaban un líquido negro y espeso. Y entonces habló. «¡Devuélvelo!». La voz no venía de su boca, sino de todas partes, resonando en el aire como un eco infinito. «¿Devolver qué?», gritó Beto sin entender nada. El anciano, sin perder tiempo, levantó el rifle y disparó directamente hacia la criatura. El estruendo del disparo rompió el momento, pero cuando el humo se disipó, la figura seguía allí, intacta. Solo los ojos vacíos se movieron lentamente hacia el anciano. «Te advertí que no lo abrieras», dijo el anciano dando un paso atrás. Su voz ya no era autoritaria sino llena de miedo. Antes de que pudiera disparar de nuevo, una de las extremidades de la criatura se extendió con una velocidad imposible, atravesando el vidrio de la tienda y envolviendo al anciano en un movimiento fluido. Beto gritó mientras veía cómo la figura lo arrastraba hacia la niebla. El rifle cayó al suelo con un ruido seco, y el anciano desapareció en cuestión de segundos. Beto quedó paralizado por el terror, pero el sonido de las paredes del remolque cediendo lo sacó de su trance. Corrió hacia el rifle y lo tomó con manos temblorosas. No sabía si podía hacer algo con él, pero cualquier cosa era mejor que quedarse quieto. Corrió hacia el camión, evitando mirar hacia el remolque. Su única idea era poner en marcha el motor y escapar, aunque no tuviera un destino claro. Subió a la cabina, cerró la puerta de un golpe y giró la llave con fuerza. El motor rugió, pero antes de que pudiera acelerar, el aire se llenó de un alarido ensordecedor. La criatura estaba justo frente a él, bloqueando la carretera. Su cuerpo parecía multiplicarse, extendiéndose en varias direcciones como si no tuviera límites. «Devuélvelo, o serás mío». La frase resonó en su cabeza y de repente Beto lo entendió. Era el remolque. Era lo que estaba transportando. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Beto tomó una decisión desesperada. Encendió las luces altas y aceleró directamente hacia la criatura. Si iba a morir, al menos lo haría en movimiento. El impacto nunca llegó. Cuando el camión atravesó la figura, ésta se deshizo en una nube negra que se arremolinó alrededor del vehículo. Beto gritó mientras la oscuridad lo envolvía, cegándolo por completo. El olor a podredumbre era insoportable y las voces volvieron más fuertes que nunca. «Devuélvelo, devuélvelo, devuélvelo». La oscuridad lo devoró por completo. Dentro de ella, Beto sintió que su cuerpo flotaba, como si hubiera sido arrancado del mundo físico. Las voces continuaban repitiéndose, cada vez más estridentes, cada palabra perforando su mente como un taladro. «No sé qué quieren», gritó, pero sus palabras se perdieron en el vacío. Entonces, algo cambió. La oscuridad comenzó a disolverse, pero no en luz. Era una transición a un lugar aún más aterrador. Beto abrió los ojos y se encontró en medio de un vasto páramo cubierto por una niebla negra
que parecía tener vida propia. El aire estaba cargado de un hedor a carne quemada y metal oxidado, y el suelo bajo sus pies era extraño, como si estuviera caminando sobre tejido orgánico. El camión estaba allí, a unos metros de distancia, pero parecía diferente. Las luces parpadeaban como si tuvieran vida propia, y el remolque estaba completamente abierto. Dentro no había mercancía ni carga visible, solo un abismo que parecía extenderse infinitamente. Un gruñido gutural lo hizo girar. La criatura estaba allí, más grande y grotesca que antes. Sus extremidades eran como raíces que se hundían en el suelo, y su rostro, si es que se podía llamar así, era una amalgama de rostros humanos que se retorcían, gritando en silencio. «Lo tomaste», dijo la criatura, pero esta vez la voz sonaba más clara, como si estuviera dentro de su cabeza. «Devuélveme lo que es mío». Beto retrocedió sin entender. «No sé de qué hablas, solo estoy transportando una carga, no sé qué es». La criatura dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa, pero era hueco y lleno de desprecio. «Lo que transportas no es una carga, es un alma condenada». Beto sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Un alma? ¿Qué significa eso? La criatura no respondió con palabras. En cambio, extendió una de sus extremidades hacia el remolque. Un destello de luz surgió del abismo dentro del camión y una figura comenzó a emerger. Era un hombre joven, delgado, con el rostro demacrado y ojos vacíos. Estaba cubierto de heridas abiertas y su piel parecía derretirse como cera. Beto lo reconoció. Era el hombre que había visto en el área de descanso, el que había desaparecido. «Él está atrapado», dijo la criatura, «como muchos antes que él, y ahora tú también lo estarás». Beto sintió que el terror lo consumía. «Yo no pedí esto, solo estoy haciendo mi trabajo». «Tu trabajo te trajo aquí», replicó la criatura. «Tu avaricia, tu indiferencia. Cada uno de ustedes alimenta este ciclo. Alguien siempre debe pagar». La figura del hombre se acercó a Beto, y éste dio un paso atrás, tropezando y cayendo al suelo. El hombre levantó la cabeza, y por primera vez habló, pero su voz era un lamento desgarrador. «Sácame de aquí, por favor, no quiero estar aquí». Beto sintió una mezcla de compasión y horror. Estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía comprender, y no sabía cómo salir. «¿Qué quieres que haga?», preguntó desesperado. La criatura se inclinó hacia él, y sus múltiples rostros sonrieron de una manera antinatural. «Devuélvelo al mundo, pero para hacerlo, debes tomar su lugar». El tiempo pareció detenerse. Beto comprendió lo que significaba. Podía salvar a este hombre, pero a costa de su propia alma. Era una decisión imposible, pero no tenía mucho tiempo para pensar. La criatura comenzó a acercarse más, extendiendo sus extremidades hacia él. «Decide ahora, o los dos se quedarán aquí para siempre». Beto intentó retroceder, pero el suelo parecía aferrarse a sus manos y piernas, como si estuviera vivo. La criatura se inclinó aún más cerca, sus múltiples rostros retorciéndose en expresiones de hambre y anticipación. El hombre que había emergido del remolque seguía llorando, suplicando ser liberado, mientras el abismo detrás de él parecía latir como un corazón gigantesco. «Decide», susurraron las voces de la criatura al unísono. «El tiempo se agota». Beto sintió su mente dividirse entre el terror y la desesperación. ¿Cómo podía sacrificar su propia vida, su alma, para salvar a un extraño? Pero ¿cómo podía condenarlo a este destino si podía evitarlo? La criatura, como si leyera sus pensamientos, se rió. «Piensas que eres un héroe.
pero todos los que vienen aquí son culpables de algo. Tú también llevas el peso de tus actos. El rostro principal de la criatura comenzó a transformarse. Su piel ennegrecida se deshizo en cenizas y debajo de ella apareció algo que hizo que el corazón de Beto se detuviera. Era su propio rostro, su propia expresión deformada por el sufrimiento y el miedo. «No», susurró temblando, «esto no es real». «Es tan real como tú», respondió la criatura. «Has vivido una vida de indiferencia. ¿Cuántos has ignorado en tu camino? ¿Cuántas veces tomaste el camino fácil, dejando a otros sufrir las consecuencias? Ahora estás aquí, y pagarás». Beto recordó a la mujer que había visto antes en la carretera, la que había ignorado. Recordó al hombre desaparecido en el área de descanso. Cada decisión egoísta, cada momento de indiferencia, parecía regresar para atormentarlo. «No soy un santo», dijo en voz alta, su voz quebrada, «pero no merezco esto. No sabía lo que estaba haciendo». «Eso dicen todos», replicó la criatura, «y sin embargo aquí estás». El hombre demacrado que suplicaba ayuda dio un paso hacia Beto. Sus ojos vacíos parecían llenarse de una chispa de esperanza. «Por favor, no quiero estar aquí. Por favor». La criatura extendió una extremidad hacia el hombre, rodeándolo con una sombra viscosa. «Él tiene una deuda conmigo. Si decides salvarlo, tomarás su deuda como tuya». Beto cerró los ojos, intentando bloquear el horror que lo rodeaba. Sus pensamientos iban y venían. Su mente buscaba desesperadamente una salida. Pero en el fondo, sabía que solo había dos opciones: salvar al hombre o salvarse a sí mismo. «¿Y si me niego?», preguntó finalmente con un hilo de voz. «Entonces ambos serán míos», dijo la criatura, sus múltiples voces resonando con una certeza escalofriante. La niebla alrededor de ellos comenzó a espesarse y el mundo parecía comprimirse. El abismo en el remolque comenzó a expandirse, devorando lentamente el paisaje. No había tiempo para más dudas. Beto respiró hondo, con el pecho ardiendo de miedo y resignación. «Lo haré», gritó, su voz llena de desesperación. «Lo tomaré en su lugar». La criatura dejó escapar un rugido triunfal y el hombre demacrado cayó al suelo, liberado de la sombra que lo envolvía. Por un breve momento, su rostro se iluminó con alivio, pero no duró mucho. Los ojos de Beto se encontraron con los suyos y vio algo extraño. Una sonrisa casi imperceptible. «Gracias», dijo el hombre antes de desaparecer en la niebla. La criatura se giró hacia Beto, sus extremidades envolviéndolo con fuerza. «Sabia decisión», dijo con una voz que sonaba como un coro de almas perdidas. «Pero no hay redención sin sufrimiento». El dolor fue inmediato y absoluto. Cada parte del cuerpo de Beto ardía como si estuviera siendo desgarrado desde dentro. Su mente se llenó de visiones. Carreteras interminables cubiertas de sombras, rostros de personas que gritaban en silencio, y el constante eco de las palabras de la criatura. «Eres uno de nosotros ahora». Cuando el dolor se desvaneció, Beto se encontró de pie frente a su camión. La criatura había desaparecido y la niebla comenzaba a disiparse. El remolque estaba cerrado, como si nada hubiera pasado. Pero algo era diferente. El hombre que había liberado estaba detrás del volante, sonriendo con tranquilidad. «Buen viaje», dijo, antes de arrancar el motor y desaparecer en la distancia. Beto intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Fue entonces cuando se dio cuenta. No tenía cuerpo.
Solo era una sombra, atrapada entre el remolque y la carretera interminable. La carretera parecía extenderse infinitamente frente a él, un asfalto descolorido que se desvanecía en el horizonte. El tiempo perdió todo sentido. Beto flotaba en una niebla que lo mantenía prisionero, incapaz de tocar el suelo ni de apartarse del camión que ahora servía como su jaula. Podía ver el vehículo avanzando lentamente por la carretera, su motor resonando como un corazón metálico. El hombre que había liberado estaba al volante, relajado, como si todo estuviera en su lugar. Pero había algo en sus ojos que no era humano, algo que brillaba con una satisfacción inquietante. ¿Qué está pasando?, pensó Beto, su mente atrapada en un constante grito de angustia. La respuesta llegó en forma de un susurro, un eco distante que reverberaba en su conciencia. Era la criatura, pero su voz ya no sonaba burlona ni agresiva. Ahora era fría y sin emoción. «Eres parte del ciclo», dijo, «así como otros antes que tú lo fueron. Este camión no transporta cargas comunes, sino almas que deben pagar su deuda». Beto intentó luchar, gritar, moverse, pero era inútil. Su existencia ahora era la de un testigo atrapado en una condena interminable. El camión se detuvo en una estación de servicio solitaria, iluminada por un tenue fluorescente que parpadeaba como si estuviera al borde de apagarse. El conductor descendió del vehículo y caminó hacia el edificio, dejando el motor encendido. Fue entonces cuando Beto sintió algo extraño, una fuerza que lo jalaba hacia el remolque. Intentó resistirse, pero no tenía control sobre su destino. La puerta trasera del camión se abrió, revelando el abismo negro que había visto antes. Este lo absorbió, como un agujero que succiona todo a su paso. Dentro del remolque, las paredes estaban cubiertas de sombras que parecían moverse y retorcerse. Voces susurraban su nombre, acusándolo, recordándole cada error, cada decisión egoísta que lo había llevado allí. «Beto, ahora eres el conductor», dijeron las voces al unísono. De repente, estaba sentado frente al volante. Sus manos, que ya no parecían humanas, agarraban con fuerza el volante. Miró su reflejo en el espejo retrovisor y vio un rostro que no reconocía. Era una amalgama de los rostros que había visto en la criatura, deformados, desgarrados por el tiempo. El camión comenzó a moverse por sí solo. Beto trató de detenerlo, de saltar, pero no podía. Estaba atado al asiento por algo invisible y poderoso. La carretera frente a él estaba vacía, pero sabía que no estaría así por mucho tiempo. Pasaron horas, o quizá días. El camión finalmente llegó a un área de descanso. Allí, un hombre cansado y distraído estaba sentado en una banca, mirando su teléfono. Beto reconoció esa mirada. Era la misma que él tenía antes de que todo esto comenzara. El camión se detuvo. La puerta del remolque se abrió lentamente. «Es tu turno», dijo una voz en su cabeza. Beto quiso advertir al hombre, gritarle que huyera, pero las palabras no salían. En cambio, el motor del camión rugió y el hombre levantó la vista. Fascinado, se acercó al vehículo, sin sospechar lo que le esperaba. Mientras el hombre subía al camión, Beto sintió un nuevo peso en su conciencia. Otro pasajero atrapado, otra alma condenada. Y así continuó el ciclo. Beto entendió finalmente que no había salida. Era el conductor ahora, atrapado en una carretera eterna, buscando la próxima víctima que tomaría su lugar. En el horizonte, la niebla comenzaba a levantarse nuevamente. «Ven»,